Amén, amén, amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde a su servicio en vivo desde Centro Palabra de Fe. Reciban un fuerte abrazo de parte de la congregación de Centro Palabra de Fe desde Compton, California. Gracias por tenernos en su hogar en este tiempo. Estamos listos para alabar a nuestro Dios, pero vamos a prepararnos en este día para alabarlo, para oír palabra, para oír del Señor. Y si usted está ahí en su sala, donde quiera que se encuentre, le damos la bienvenida a su servicio en vivo de Centro Palabra de Fe. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a exaltarlo como Él se lo merece, porque nuestro Dios merece toda la honra y toda la gloria. Y si usted está ahí sintonizándonos por primera vez, pues sea bienvenido y avísele a sus familiares, sus amistades, que tiene una cita todos los domingos a la 1:30 de la tarde por ese canal donde usted nos está viendo. Prepare su corazón, prepare su ser, su voz para alabarlo. Y la iglesia, la congregación también aquí se va a poner de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios como Él se lo merece. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Cántenlo que Cristo vive hoy. Pasé a la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Cántenlo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Sí, Rey. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Oh, gozo, pasa y habrá, y el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Aleluya. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual.
por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Aleluya, para siempre y siempre. Nos ha hecho libres para alabarlo. Nos ha hecho libres para exaltarlo. ¿Por qué no lo levanta sus manos ahí donde usted está? Lo adora, lo exalta. Le rinde adoración en este día. Porque Él merece la honra y la gloria. Vamos a adorarlo. Vamos a exaltarlo. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos en esta tarde. Porque tú lo mereces, Rey. Pintas la noche, cuentas estrellas, las conoces por nombre. Los cielos declaran tu majestad. Tu gloria brilla, enseñas al sol cuando debe brillar. La creación canta tu majestad. Eres Dios, reinarás por siempre y siempre. Reinarás. Sí. Abre el mar, bebe montañas con tan solo tu voz. Sigo cantando tu majestad. Mi vida es tuya y mi corazón, tú me conoces por nombre. Puedo cantar tu majestad. Eres Dios, reinarás por siempre y siempre. Reinarás. Eres Dios, reinarás por siempre y siempre. Eres Dios, reinarás por siempre y siempre. Reinarás.
siempre y siempre reinará. Por siempre y para siempre, Rey. Declaramos que tú reinas, oh Rey. Que tú reinas sobre cada uno de nosotros, oh Padre. Con usted, nuestro pastor. Aleluya. Él es Dios y Él reinará. Pero tengo buenas nuevas de acuerdo a la palabra de Dios. Aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que hemos resucitado juntamente con Él, como dice Pablo en Efesios el capítulo 1. Usted y yo también estamos reinando con Cristo. Aleluya. Muchos todavía no han visto esa total y completa revelación de que hoy, ya presentemente, usted y yo estamos sentados a la diestra, juntamente con Cristo. Bueno, uno de estos días vamos a estar enseñando ese glorioso tema, ¿verdad? De que estamos sentados juntamente con Cristo. Pero vamos una vez más, siempre antes de entrar a la palabra de Dios, siempre me gusta, ¿verdad? Bueno, me gusta, es que siento hacerlo porque es una verdad que todos juntos digamos aleluya porque Él es bueno, 2 veces en español y luego una en la idioma original que es en hebreo. Amén. Todos los que están aquí conmigo, ¿verdad? Y también ustedes en la audiencia, todos por todas partes del mundo que está saliendo este programa de aquí de ese centro, Palabra de Fe, todos juntos, listos, dígalo conmigo. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo en hebreo conmigo. Aleluya. Kitov, ki, leolam, hasdo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar hablando en un tema, siendo de que aquí en los Estados Unidos de América, estamos celebrando en este día de hoy, el 4 de julio, ¿verdad? El Día de Independencia. Y los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos celebrando esta fiesta. Muchos no tienen ninguna idea. Saben que estamos celebrando nuestra independencia, pero muchos no entienden, no saben, ¿verdad? Qué importante es de este día no solamente para el mundo entero, pero para los cristianos, para el creyente. Porque hemos visto, hoy estuvimos viendo aquí en Centro Palabra de Fe. Yo le animo, si usted vive aquí cerca de Centro Palabra de Fe, aquí en Compton, venga ahí. Usted puede ver nuestros horarios a través de la internet, de la página web. Pero el 4 de julio fue cuando se firmó el decreto de la independencia, la declaración de independencia que se firmó por estos hombres. 29 de estos hombres eran estudiantes de la palabra de Dios. 29, ya ven como 50 y tantos que firmaron, ¿verdad? Y 29, más de la mitad, eran estudiantes de la palabra de Dios. Y es algo muy especial porque en el principio, ¿verdad? Cuando celebraban el Día de Independencia, lo celebraban muy solemnemente esta nación. Lo celebraban orando y ayunando y dándole gracias a Dios que habíamos logrado, digo habíamos porque pues somos, ¿verdad? Americanos. Yo sé que muchas personas no son americanos, no nacieron aquí en este país, vienen de otras naciones, vienen acá a este lugar por razón del sueño americano, como dicen, ¿verdad? Muchas personas allá en México y Centro y Suramérica, en vez de decir alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Muchos dicen alzaré mis ojos al norte, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Verdad? Pues el socorro nosotros sabemos que viene de Jehová, pero muchas personas ven a esta nación como una nación donde sus sueños pueden ser realizados. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios ha bendecido tanto esta nación? Es por los principios bíblicos, los principios que se establecieron. Y
estábamos hoy escuchando un mensaje de David Barden, y él estaba diciendo que Thomas Jefferson y otros, ¿verdad? Adams, estaban diciendo que en esos años, los primeros 100 años de nuestra independencia, celebraban el 4 de julio, juntamente en una manera tan especial, así como el nacimiento de Jesús. Se celebraba tanto por razón de que realizaban y conocieron que fue el nacimiento de Jesús, que Dios pudo traer paz al corazón del hombre, pudo traer, ¿verdad?, el Nuevo Testamento establecido con esto. Entonces estos hombres, reconociendo la palabra de Dios y el propósito de establecer esta nación y de independizarse de un gobierno, de un imperio, de un reinado, que no les estaban dando la libertad para adorar y alabar al Señor como ellos miraban en la palabra de Dios. Ellos miraban que ¿verdad?, el pueblo de Dios quería tener esa libertad para adorar y servir al Señor como ellos miraban en la palabra, pero estaban siendo restringidos, no estaban dándoles esa libertad. Entonces no voy a entrar mucho en la historia de la guerra de independencia, pero estos hombres le creyeron a Dios para venir contra una nación muchísimo más poderosa, más grande, ¿verdad? Pero Dios hizo milagros tras milagros para que esta pequeña esta nación, 13 colonias, los primeros 3 estados eran colonias, las llamaban 13 colonias. Y ellos se unieron, y muchos no saben de que la razón por qué vino ese sentir de independizarse de Inglaterra es de que hubo un evangelista que Dios usó poderosamente. Jonathan Edwards fue uno de los evangelistas que Dios usó en el principio para ir de colonia en colonia trayendo la palabra de Dios a la gente. Empezó a haber un avivamiento, empezó a haber un despertamiento en esas 13 colonias por razón de la palabra. Y no vino todo a la misma vez, porque este hombre, siendo usado por Dios, estaba llevando la palabra, el evangelio completo de Jesucristo. No había una sola religión, no había una sola denominación. Había diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿verdad? Y cada uno tenía sus denominaciones, pero sí sabían y creían que Jesucristo es el Hijo de Dios, la salvación en vida eterna. Y este hombre de Dios, Jonathan Edwards, ¿verdad?, Dios usó poderosamente para traer un despertamiento a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y fue la iglesia, fue el cuerpo de Cristo, que eran los cristianos, que eran cristianos salvos, ¿verdad? Empezaron a sentir de unirse, que las 13 colonias, los cristianos se pudieran unir, porque somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo. Y luego Dios empezó a poner en el corazón de las personas, ministros, ¿verdad?, de independizarnos, independizarse de Inglaterra, por razón de que había ciertas restricciones, había ciertas cosas que no le estaban dando la libertad, etcétera, etcétera. Entonces sintieron de que Dios quería que esta nación se separara para venir a ser una luz a través del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo entero. Y fue un milagro de Dios. Esta nación es un milagro. De que existan los Estados Unidos es un milagro. Cuando uno sabe lo que Dios hizo, cómo Dios se movió en el principio, ¿verdad? Estas personas, algunos sí eran soldados, porque eran soldados de Inglaterra. George Washington, era un oficial en el ejército de Inglaterra, pero él también pudo ver, ¿verdad? Era un hombre muy temeroso de Dios. George Washington y muchos de los padres que fundaron esta nación eran hombres de la palabra, hombres de oración, ¿verdad? Entonces Dios usó a estos hombres, ¿verdad? Y gloria a Dios que a través de esta nación todo el mundo entero ha sido bendecido
con el Evangelio de Jesucristo. Y por eso el diablo ha querido destruir esta nación y no ha podido, no va a poder. Porque aquí hay una iglesia, aquí en los Estados Unidos, y no solamente aquí, en otras naciones. Hay creyentes, hay cristianos que están orando por esta nación también. ¿Por qué? Porque ha sido una luz a todo el mundo. Hoy, siendo de que estamos celebrando nuestra independencia de una nación, de un imperio, ¿verdad? Hay una independencia más importante y más grande, porque personas pueden estar libres del gobierno o libres de una nación, pero ¿de qué va a valer esa libertad si todavía las personas espiritualmente están atados? Si todavía personas están esclavizados al Dios de este siglo. Quiero leer unos versículos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo nos habla de ser libres de la esclavitud del pecado, porque la palabra libertad, en inglés freedom, liberty, libertad. Y en los puestos ahorita que se ven, ¿verdad? Ya parece unos cuantos, esta semana pasada, empezaron a poner los puestos, así los llamo yo, los puestos, para vender estos cohetes, para vender estas cosas que hacen luces y todo para celebrar en este día, ¿verdad? De independencia con fuego, con estos cohetes, ¿verdad? Y como se dice en inglés, fireworks, con cosas que dan bastantes luces, diferentes colores, celebrando esta independencia. Pues usted y yo, bueno, los que hemos sido salvos, tenemos algo más grande por celebrar. Pero vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña concerniente a la independencia del pecado. ¿Por qué? Como dije, ¿de qué vale que una persona sea libre, pero todavía sea un esclavo en su espíritu, un esclavo en su vida? En Romanos el capítulo 6, el versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 23 y luego voy a estar dando otros versículos. Fíjese cómo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Voy a leer esa porción otra vez porque aquí Pablo está hablando de una esclavitud. Él está hablando de una esclavitud. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, digan conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. A ver, denme su atención. Yo estaba meditando sobre esto. En los tiempos del apóstol Pablo, así como todavía en estos tiempos, tristemente, todavía hay esclavos que los arrestan, los toman de un lugar y los hacen esclavos. Y esas personas tienen que hacer lo que sus amos les dicen. Sus señores, sus amos, les dicen que hagan algo y si no lo hacen, los torturan. ¿Por qué? Porque es un esclavo de esa persona. En los tiempos bueno, no solamente en los tiempos del apóstol Pablo, aquí también, en ciertos lugares, en el principio, ¿verdad? Había esclavitud, había personas que vendían esclavos. Y cuando una persona es vendida a una persona, le pagan dinero. Entonces, ese esclavo no tiene libertad. Él no tiene la libertad para hacer lo que él quiere, para ir donde él quiera, ¿verdad? Él tiene un amo. Él tiene que sujetarse a ese amo, porque ese amo es dueño de ese esclavo. Ese dueño pagó para comprar ese esclavo.
El apóstol Pablo nos dice en otro versículo que nosotros hemos sido vendidos al pecado. Bueno, ¿quién nos vendió? ¿Quién nos vendió al pecado? Adán, el primer hombre, fue el que nos vendió, por decir, porque él desobedeció a Dios, obedeció a un ángel caído, obedeció a Satanás, a Lucifer. Y aquí hay una verdad muy, muy importante que el Espíritu Santo nos está enseñando, que si uno obedece y se sujeta al pecado, es esclavo del pecado. Pero ¿quién es el que pecó? ¿Quién es el padre del pecado? ¿Quién fue el primero que pecó? Hemos estado estudiando, ¿verdad?, el tema de para qué apareció el Hijo de Dios. Y el 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 8, lo hemos leído, lo voy a citar otra vez. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer las obras del diablo. Y la obra del diablo es el pecado, y el pecado trajo muerte. Por eso dice Pablo, obedecer al pecado para muerte, o obediencia para justicia. Entonces, cuando uno está obedeciendo al pecado, entonces Satanás es su señor. El pecado está señoreando todavía sobre su vida y no tiene ese hombre, ese pecador, mientras que yo, cuando estaba sirviendo el pecado, estaba sirviendo, y a veces personas no entienden, ¿verdad?, que están sirviendo al diablo cuando están haciendo y nomás tienen deseos en la carne y están saciando los deseos de la carne, ¿verdad? Muchos no saben que el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, todas estas cosas y otras cosas también que la Biblia llama pecado, la mentira, el falso testimonio, la contienda, los celos, la envidia, todo eso son pecados. Pero muchas personas no saben que detrás de todo esto está Satanás, está el diablo, el que los tiene encadenados con el pecado. Y no hay nada ni nadie, solamente Cristo y solamente la fe en Cristo y la sangre de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo aquí porque es algo poderoso y vamos a oír las palabras de Jesús también, hablando de nuestra libertad, porque de eso estoy compartiendo hoy, de quedar libres, tener libertad de la muerte espiritual, libertad del pecado. Sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais, ya no somos, éramos. Ahora, si personas todavía, hoy tú estás escuchando esta palabra, este mensaje, tú todavía estás, ¿verdad?, no has entregado tu corazón a Cristo, no lo has confesado como Señor y Salvador de tu vida, todavía el pecado es tu Señor. El pecado, ¿verdad?, y Satanás todavía es tu Señor. Y ahorita vamos a estar viendo cómo podemos quedar libre del señorío de Satanás sobre la vida del hombre, sobre nuestras vidas. Sigue diciendo la palabra, dice, gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Mire dónde está la diferencia. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Esa es la verdadera podemos decir festejar, nuestra celebración. Nuestra celebración como creyentes no es solamente en este día de hoy celebrar la independencia de esta nación, pero usted y yo que hemos nacido de nuevo, ustedes que están aquí, que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, nosotros tenemos algo más grande para celebrar. Podemos celebrar nuestra libertad del pecado. Pero alguien, así como para poder conseguir la libertad de este país, mucha sangre fue derramada. Muchas vidas muchos soldados, muchos no eran soldados, eran ciudadanos, eran hombres, pero para poder pelear
y ganar nuestra independencia. Nuestra libertad vino bastante cara. Nuestra libertad vino bastante cara. ¿Por qué? Porque hombres derramaron su sangre para que usted y yo podamos tener esta libertad en este país. Lo mismo espiritualmente. Nuestra libertad ahora que podemos festejar, para nosotros es gratis, pero alguien tuvo que derramar sangre para redimirnos y para comprarnos y para liberarnos y darnos la libertad del poder del pecado. Y detrás del poder del pecado estaba Satanás. Entonces Cristo Jesús, el Hijo de Dios, derramó su preciosa sangre para darnos esa libertad, la libertad del pecado. Dice, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, vamos a... Amén. Gloria a Dios. Se me brincó esta cosa, no sé qué toqué, pero vamos a Romanos capítulo 6, estábamos en el versículo, gloria a Dios, versículo, amén, gloria a Dios. Hablo como humano, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquella cosa en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, digan conmigo, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él hablando en la última, ¿verdad? Hablándole a los escribas y fariseos y a la gente, las multitudes. Él dijo en el capítulo 8 del libro de Juan, en el versículo 32, cuando Cristo Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo Jesús. La verdad es su palabra y Cristo es la palabra de Dios hecha carne. En el versículo 36, Cristo Jesús dice, y si el Hijo del Hombre os ha hecho libre, ciertamente, verdaderamente libre estás. Seréis liberados verdaderamente. Cristo Jesús está hablando de la libertad del poder del pecado. Detrás del poder del pecado está Satanás. Pablo por el Espíritu Santo también nos escribe en Colosenses 1, el versículo 13, donde el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, el cual os ha librado, ahí está la palabra otra vez, libertad, librado, de la potestad, del poder, del señorío de las tinieblas. Y lo que está detrás de las tinieblas es Satanás, lo que está detrás del pecado es Satanás. Y mucha gente no entiende que mientras que siguen pecando y practicando el pecado es su Señor y detrás del pecado es Satanás que está influenciándolos para que pequen. Pero gracias a Dios que a través de la sangre de Jesucristo, Cristo Jesús vino para darnos esa libertad. Y dice Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado
hijo. Si tú abres tu corazón a Jesucristo, yo no lo puedo hacer por ti. Yo quisiera hacerlo, pero yo no puedo. Tus abuelos, tus padres, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, nadie puede aceptar a Cristo Jesús por ti y para ti. Tú mismo tienes que hacer esa decisión. Tú eres el que tienes que abrir tu corazón a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos el capítulo 10, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa palabra salvo está incluyendo libertad, está incluyendo protección de los peligros temporales. Esa palabra sotería también significa sanidad para tu cuerpo físico. Entonces esa palabra salvo incluye todo, es una palabra que todo está incluyendo. Dice el versículo 10, Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 13 de Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. Mira, no hay nada ni nadie que te puede dar libertad de ese pecado. Ese pecado que está en tu espíritu es una naturaleza. Las personas pecan porque esa es su naturaleza. El Espíritu Santo dice a través del salmista David, en pecado fui concebido. A través por causa del pecado de Adán y de Eva, esa simiente de Adán, que es la semilla donde ahorita hay más de 7 billones de personas que están vivos, y todos esos billones que están vivos y todos los billones que han muerto vinieron de 2 personas, de Adán y Eva. Yo sé que algunos no creen eso, mejor quieren creer que vienen del mono, mejor quieren que no. Ese es el diablo poniendo esas ideas en la gente, y la gente se traga esas mentiras. Se burlan de nosotros que creemos en la creación. Se burlan de nosotros que creemos que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se burlan de nosotros, pero ellos creen en marcianos, ellos creen en platos voladores y todas esas cosas. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que por causa del pecado de un hombre, en Romanos el capítulo 5, versículo 12, dice que por la desobediencia de un hombre vino el pecado, y ese hombre fue Adán. Por causa de la desobediencia del hombre vino el pecado, y la muerte. Por causa del pecado vino la muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres. ¿Cuál muerte? ¿La muerte física? No. La muerte física es solamente el resultado de la muerte espiritual. La muerte espiritual ha pasado a todo ser humano. Todos los que nacen a través del nacimiento natural, todos ya nacemos espiritualmente separados de Dios. Por eso Cristo Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Esa es la salvación. Porque mientras que has nacido solamente una vez físicamente, espiritualmente estás muerto. Si tú mueres sin Cristo Jesús, vas a morir 2 veces. No solamente vas a morir físicamente, pero vas a ser separado de Dios eternamente. Pero si tú hoy aceptas a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, una sola vez vas a morir. Que si Cristo Jesús tarda físicamente, porque espiritualmente ya no vas a morir. Es lo que Cristo Jesús quiso decir en Juan el capítulo 11, cuando María y Marta lo llamaron por su hermano había muerto, Lázaro había muerto. Jesús está ahí 4 días, ya estaba muerto, su cuerpo ya ardía, y estaba la tumba. Y Cristo Jesús le dice, ¿crees que tu hermano vivirá? Y ella dice, sí vivirá en el día de la resurrección, dice Marta. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, jamás morirá. Esas son las palabras de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Qué está diciendo Jesús? Todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, jamás morirá. ¿Cómo puede ser eso? Jesús no estaba hablando de muerto físicamente. Los que están muertos físicamente ya es muy tarde.
Si rechazaron a Cristo Jesús cuando estaban vivos, ya no hay salvación para ellos. Ya no hay vida eterna. No hay salvación si no aceptaron a Cristo. Ellos están muertos espiritualmente, pero si creen en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, vas a recibir vida eterna. Cuando tú recibes vida eterna, ya no espiritualmente vas a morir porque tienes vida eterna. ¿Y sabes qué? Dios ha prometido a todos aquellos que lo reciben. Dios les ha prometido un cuerpo inmortal cuando Él regrese. ¿Por qué no haces esta oración? Abre tu corazón. Pablo ya nos dijo cómo podemos ser salvos, cómo tú puedes aceptar esta salvación. Todos juntos vamos a orar. Los que están aquí pueden repetir juntamente con ellos. Ora esta oración. Dios, en este día, yo quiero tener mi libertad del pecado y de Satanás. Yo entiendo que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos y hoy está vivo escuchando mi oración. Y hoy públicamente yo decreto y declaro que Jesús es mi Señor. Satanás ya no va a ser mi Señor. Yo no voy a ser y continuar siendo esclavo del pecado. Yo no voy a ser esclavo de Satanás. Yo quiero servir a Cristo. Quiero que Él sea mi amo. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, en Romanos 10, 9 y 10, hoy he sido salvo, he sido rescatado del pecado, he sido liberado de la potestad de las tinieblas y he sido trasladado hoy, este día, he sido trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre. Amén. Desde este día en adelante, yo voy a festejar y celebrar mi libertad del pecado, porque Cristo me ha hecho libre. Gracias, Padre. Amén. Si tú hiciste esa oración, de aquí en adelante, cada 4 de julio que celebra este país, los Estados Unidos, de su independencia, tú también puedes celebrar no solamente la libertad de una nación, de un imperio, sino tú puedes celebrar tu libertad del poder del pecado, del poder de Satanás, porque ahora Cristo Jesús es tu Señor. Y quiero decirte que Cristo Jesús pagó un precio muy grande para comprarte a ti. Y el precio fue su preciosa sangre. Y ahora tú perteneces a Él. Si tú hiciste esa oración, queremos que tú nos escribas, que nos mandes una nota, ¿verdad? Va a estar pasando a Arturo Ruiz en estos momentos para darte una información muy, muy importante. Entonces no te vayas, no cambies, no, ¿verdad? Vamos a estar ahora dejando que pase Arturo, pero sí queremos oír de ti, también queremos enviarte material para que tú sigas creciendo espiritualmente en el reino de Dios. Amén. Arturo. Bendecidos, amados hermanos, amigos y toda nuestra audiencia mundial. Dios tiene algo muy especial para ti. ¿Y tú sabes lo especial de Dios? Es su palabra. Y mire, nuestra palabra hoy se encuentra en Filipenses 4:13. Y es una escritura muy conocida que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que a veces las personas leen eso y ellos actúan como si algunas cosas en Cristo me fortalecen. O a veces cuando me convienen las cosas, me fortalecen, no, en Cristo me fortalecen. Pero no, la palabra de Dios dice todo. Y cuando usted ve el griego, ¿usted sabe lo que significa en español? Todo. Así que incluye todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios, que cuando nosotros estamos pasando por algo, tenemos la palabra de Dios que nos va a fortalecer. Y no solamente a cualquiera persona, sino Cristo. Mire, ¿acaso Cristo se quedó en la tumba? No, Él resucitó. ¿Por qué? Porque ni la muerte lo pudo detener al Rey de Gloria.
Él está sobre todas las cosas, sentado a la diestra del Padre, y desde ahí hasta que Él haga Dios el estrado de sus enemigos. Así que sabemos que con Cristo todo lo podemos hacer. Y mire que muchas veces nosotros nos enfrentamos al estrés y al fracaso porque dependemos de nuestra propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de hacerlo con nuestra propia fuerza, porque a veces creemos que nosotros tenemos todas las respuestas, pero eso no es así. Pero cuando dependes completamente y totalmente de Dios, es imposible vivir estresado y en constante derrota. Así que no está de acuerdo conmigo que la fuerza de Dios es más poderosa que la tuya. ¿Sí o no? Claro que sí. Dios es más fuerte que nosotros y nosotros estamos dependiendo de Dios. Tienes que darte cuenta que no puedes hacerlo por tu cuenta. Bien fácil, ¿sabe? Tiene que realizar que sin Dios no somos nada, pero con Dios todo es posible. Así que tiene que admitir que tu propia fuerza no es suficiente. Uno tiene que ver que uno tiene que depender de Dios, no solamente de nosotros mismos, pero de Dios. Comienza a confiar en la fuerza de Dios, porque Él siempre está ahí esperando para ayudarte en cada área de tu vida. ¿Necesitas un milagro hoy? Depende de Dios. Siempre está Dios ahí para ayudarte. Siempre tienes esa seguridad que si tú te caes, hay una red que se llama Dios que te va a apañar. Y Él te va a ayudar en tus necesidades. Reconoces que tus debilidades te hacen buscar continuamente a Dios y su ayuda. Cuando tú te sientes débil, es porque crea una dependencia de Dios. Y eso te lleva a buscar de Dios y a no solamente a Dios, pero de su ayuda. Dice, cuando más difícil es tu día, más Dios está ahí esperando que dependas de Él. Yo me acuerdo una historia, y es una historia bien conocida que se titula Huellas. No sé si se acuerda o no, pero va más o menos así. Dice que un día estaba a la orilla del mar una persona caminando con Jesús y había 2 pares de huellas. Dice que de repente empezó a dificultades y circunstancias y de tal manera que ya casi se desmaya la persona. Y dice que en eso la persona se da cuenta que en vez de 2 pares de huellas solamente hay una. Y entonces se siente todo solo y abandonado y empieza a reclamarle a Jesús. Jesús, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me abandonas cuando te necesito tanto? Ya estoy a punto de desmayarme. ¿Dónde estás tú? Dice que Jesús le responde. Dice, esos no son tus pares de huellas. Dice, cuando tú estás pasando por lo más difícil, esos son mis pares de huellas, porque yo soy el que te estoy cargando a través de esta dificultad. Y siempre sepa que Dios está ahí para ayudarlo en esa dificultad. Y cuando más solo se sienta o más cargado se sienta, Él dice que vengan a mí todos los cargados y los necesitados, porque yo te haré descansar. Él es nuestro descanso. Él es el que nos ayuda en el tiempo de dificultades. Así que no entres a la planificación de hoy para hacer las cosas con tu propia fuerza. Mira todo con la mentalidad que Dios te fortalecerá para poder hacer todo lo que te ha puesto por delante. Mire, no entres pensando, bueno, yo hoy voy a planear hacer esto, sin primeramente orar, sin primeramente consultarle a Dios, sin primeramente saber que Él sabe más que tú y Él es más fuerte que tú y más poderoso para cumplir las cosas perfectamente. Mire, aquí en Centro Palabra de Fe, el primer sábado de cada mes tenemos un compañerismo de varones. Y el pastor siempre le da las oportunidades a ciertos varones para que ellos puedan testificar de lo que Dios ha hecho en su vida o dar su testimonio. Porque a veces venimos y vemos a las personas sentadas ahí y no sabemos cuál es el testimonio de las personas. Pero al pastor le gusta
que cada uno escuche o que aprenda a cómo dar su testimonio, porque eso ayuda a evangelizar a otras personas con su testimonio. Y entonces, anoche estuvimos nuestro compañerismo de varones y uno de los varones estaba testificando de cómo a través de una pandemia, que estaba todo difícil, una hiperinflación, que todo está subiendo de precio y toda esa cosa, cómo Dios en un lapso de un año lo bendijo con 2 casas nuevas, además de la casa que está viviendo. Imagínese que uno piensa, wow, ¿cómo eso? Pero usted se recuerda que siempre le hemos dicho que Dios nos revela cosas. O sea, que la revelación de Dios es el qué hacer y cómo hacer de Dios. Y a este varón le ha creído a Dios. Y dentro de su testimonio, él estaba diciendo que como el Señor, pues instantáneamente lo sanó del alcoholismo. Que cuando Dios hizo la obra, la hizo completa. Y él dijo, desde la fecha que él fue sanado del alcoholismo hasta hoy, nunca ha tenido un deseo de ir para atrás. Pero él ha visto cómo el Señor le ha ayudado en su vida y testificó acerca de eso. Imagínense, muchos de nosotros estamos queriendo adquirir cosas o tener cosas y todo eso, pero si uno le cree a Dios, ¿y sabe cuál era su secreto? Era que él era un diezmador y él ofrenda fielmente. Imagínense, uno estaba esperando que nos iba a dar el secreto de cómo él hacía en los stock markets y toda esa cosa y cómo él era con su juega vivo y esto que no. Su testimonio era sencillo. Le creyó a Dios con sus diezmos y su ofrenda. Imagínense cómo están los diezmos y ofrenda de este varón si está comprando casas, no una, múltiples. Y no es cuando el mercado está favorable a los compradores, no. Pero dentro de su testimonio él estaba diciendo que cómo Dios lo había guiado, qué es lo que Dios había hecho. Y es más, una de las 2 casas dijo que no tuvo que ni poner ni un centavo de su bolsillo. Que cuando el banco fue al banco y todo, tenía la gracia del Señor de tal manera que ellos le pagaron todos los gastos de cierre. Imagínense, ¿cómo es eso? Y dice que el 15 de este mes la va a rentar. $3,500 de renta. Oiga, ¿cómo es eso? Pero usted sabe que para Dios eso no es nada. Para Dios Él se complace en bendecir a sus hijos. Ahora mismo Él tiene a ese varón en sus piernas saltando y dice, mira, ¿y tú crees que eso es todo? Y ahora yo te he dado el plan, cómo puedes reproducir eso en cualquier lugar. Y mire, y sus casas no están ni aquí en California, las compró en Nevada. Así que no solamente puede comprar casas aquí en California, en Nevada y en los demás 49 estados. O 48, disculpe, ya tienen 2. Así que por eso es que uno tiene que confiar en Dios. Pero lo sencillo de Dios, lo más básico de Dios. ¿Y cuál es? Los diezmos y la ofrenda. Muchas veces cuando decimos diezmos y ofrenda, las personas se ofenden porque piensan que uno le está pidiendo dinero. Y no es que estamos pidiendo dinero. Dios no está tratando de sacarle nada a usted, sino es que Él está tratando de derramarle a usted toda la bendición que Él puede derramarle a usted, pero sin medida. Lo que pasa es que nosotros le ponemos las represas a Dios porque nosotros lo estancamos. Cuando Dios dice, créeme en esta área y nosotros no hacemos, entonces Dios dice, bueno, cuando decides, créeme, le quito el tapón a la represa para que fluya. Y eso es lo que Dios quiere que uno comprenda. Miren la Biblia, estaba Isaac, dice que estaba pensando irse a Egipto porque en el lugar donde él estaba había una sequía. Pero Dios le dijo, no, quédate ahí porque ahí te voy a bendecir. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te cree que él se quedó ahí sentado y no? No, porque Dios le había dado una clave para bendecirlo. Él le dio la clave
que el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Y él, en vez de quedarse sentado ahí a esperar la bendición de Dios, no, él le obedeció a Dios y sembró en sequía. Donde quiera que él está, él puso la semilla a trabajar. Y él dice que ese año Dios lo bendijo de tal manera que los demás reyes lo querían sacar de la tierra, porque él se hizo más poderoso que todos ellos. Imagínense. ¿Y usted quién cree que hace eso? Dios. Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los poderosos y los sabios de esta tierra. Así que si usted se siente menospreciado algo, obedézcale a Dios y va a ver cómo las ventanas de los cielos se le abren y se desenvuelven para que usted vea la gloria de Dios descender sobre su vida y la vida suya. Y es más, dice Dios que no solamente usted, pero hasta 1000 generaciones va a ser la bendición que Él tiene preparada para usted. O sea, no es que la va a preparar. Él tiene preparada para usted, para que usted pueda disfrutar de todo lo que Él ha hecho. Él lo hizo para que usted lo disfrute. No solamente usted, pero su familia. Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y acuérdese que esta promesa es condicional. Usted tiene que ser de Cristo. Si usted no ha aceptado a Cristo, hace parte de la familia, para que todo esto de que hemos hablado pueda ser parte de su vida. Mire, le damos gracias por estar sintonizando. Vamos a orar para que el Señor desate esa bendición sobre usted. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es poderosa. Padre, tú nos has enseñado que para ti no hay nada imposible y que todos los que han creído tu palabra y que en obediencia y por amor a ti, Señor, ellos van a ver tu gloria manifestada en su vida. Padre, ahora mismo yo te pido que tú extiendas tu mano de poder para hacer milagros, maravillas y prodigios, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Gracias porque tú has dicho que la sanidad es el pan de tus hijos y que ellos tienen derecho a comer y ser sano y disfrutar de las cosas de la vida. Gracias te doy por cada uno que nos sintoniza. Padre, yo te pido que tú los bendiga a ellos, bendiga a su familia, sus vecinos, a cada persona que ellos vienen en contacto, Señor, con tu amor, tu paz, tu gozo y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Nuevamente le doy gracias por sintonizarnos este domingo y les invitamos que nos sintonice el próximo domingo. Acuérdese que el pastor está en Fe Victoriosa, en TVN Enlace, canal 40.4 digital, todos los viernes a las 10 de la mañana. Y si usted quiere ser parte de esta bendición y siente de parte de Dios también sembrar una semilla, usted puede donar en www.palabra.org/donar o nos puede llamar al teléfono 310-632-7337 para darle información acerca de cómo usted puede también donar a través de Zelle. Nuevamente le damos gracias por su sintonía y vamos a cerrar con nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mi finanza, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Sea de bendición a otro y feliz 4 de julio, Día de la Independencia.